¿cierto? Y de pensar un poco en que el escenario no se limita solamente a estar produciendo artículos o a estar produciendo algún tipo de producto académico, sino que inclusive implica pensar en nuevas formas y nuevos mecanismos y nuevas estrategias para que este conocimiento pues no solamente sea llevado a la sociedad, sino que inclusive sea construido con la sociedad. Y eso implica pensar o ampliar la lógica bajo la que estamos inmersos. Entonces, voy a ir compartiendo mi pantalla pues por acá, pero iniciar como diciendo que todas estas reflexiones también son producto como de una crisis, digámoslo así, académica que es permanente en mí y que, digamos, trata de, como de cuestionar fuertemente digamos, como el status quo de lo que es normalmente la investigación científica. Me cuesta entender en muchos escenarios que el producto de la investigación académica por excelencia solamente sea, en este caso, los productos relacionados con la comunicación científica. Eso en marcos actuales y más en el mundo de la digitalidad, es necesario ampliar ese espectro y más porque ya tenemos un montón de recursos, herramientas que nos posibilitan la colaboración. Voy a tratar de hacer como un panorama general desde donde me paro para entender un poco la apropiación social, pues también que podamos generar una interacción y me cuenten un poco el panorama que tienen ustedes, lo que de pronto también experiencias que han tenido y digamos como algunas, digamos como tensiones que se generan frente a esto, porque pues este espacio, por lo menos esta temática corresponde a dos momentos, este que es el primero en el que estaré yo y bueno, luego vendrá Lina, que incluso creo que está por aquí conectada, que ha tenido mucho más experiencia que yo en el ámbito pues ya de reconocimiento de experiencias y más pues desde su rol también y su profesión como comunicadora. Entonces, mi intención acá es un poco como la reflexión y también como pensamientos en voz alta que se ha generado en términos de esto. Sin embargo, pues también trataré de dar como unas claridades al respecto. Por eso, digamos como que en términos de nombrar este espacio, pues decía que bueno hablar de apropiación social del conocimiento, pero entonces, ¿a qué lo enfocamos? Y pues, básicamente le ponía entonces como subtítulo entre discursos y quimeras, porque en realidad a veces esto parece como muy real, como algo que realmente no corresponde con lo que debería ser pues como tal, sino como en un montón de imaginarios y de cosas que no salimos de ahí, de las cuales no salimos. Bueno, ya me presentaba Ana, pero por aquí pues dejo algunos datos de contacto, cualquier cosa. Soy digamos, como un empoderado del tema de la formación en investigación, formación no solamente desde el currículo y todo lo que implica pues como tal la formalidad, sino también desde otros espacios y por eso pues hoy en día le apuesto mucho a lo que es el semillero de investigación de la Escuela de Bibliotecología. Trabajo pues ahorita ahí con los muchachos, con todo este escenario pues de formación investigativa y también tengo pues como un espacio formativo que se llama Laboratorio de Informática y Ciencia de la Información, donde nos dimos a la tarea de aprender un poco a trabajar con el mundo de los datos y analizar todo este conjunto de datos para poder saber cómo orientar tomas de decisiones en múltiples escenarios en los que nos desempeñamos. Y bueno, y yo creo que recalcara eso que la presentación que decía Ana, y es que, bueno, mi grupo de investigación es Información, Conocimiento y Sociedad, y ese grupo está articulado, por lo menos a un par de profesores que estamos ahí, a una iniciativa que ha sido muy interesante, que es el Colaboratorio para la Vinculación de las Ciencias Sociales Computacionales y las Humanidades Digitales, que es una iniciativa que se gesta de manera muy interdisciplinaria entre profesores de diversas unidades académicas, de sociales, de ciencias económicas, de física, de ingeniería, de comunicaciones y, bueno, y la Escuela Interamericana de Bibliotecología, que entonces tratamos de ver muchos de los problemas que se dan en el marco social, pero digámoslo usando algunos mecanismos, medios computacionales que nos permitan superar pues como limitaciones que actualmente tenemos. Yo me voy a parar pues por aquí en algunos elementos iniciales. Yo creo que es importante reconocer
que estamos ante un escenario de digitalización de la ciencia y de la vida misma. Pandemia nos muestra mucho más eso, nos hace más conscientes sobre ese escenario. Eso es importante porque esto involucra incluso pensar y transformar las prácticas de investigación que tenemos actualmente. Y yo creo que lo que se gesta con otro asunto que se llama ciencia abierta es prueba de ello, ¿cierto? Que estemos hablando de que ya necesitamos de plataformas, que ya el escenario de colaboración lo podemos desarrollar a partir de plataformas de conexión, repositorios, bueno, un montón de cosas que están ahí. Es precisamente eso lo que nos muestra que la ciencia está teniendo un cambio y que inclusive, y trato de siempre hacer este llamado, los mecanismos de comunicación de la ciencia implican también que cambien. Pensar en procesos cada vez más ágiles, en diversificar los productos de comunicación de la ciencia, son elementos claves y son parte de la discusión que actualmente estamos llevando a cabo. Entender que lo que viene detrás de todo esto es que el conocimiento científico debe ser comprendido como bien común, ¿cierto? Un bien que es de todos, que se construye par y con todos. Desde ese marco es importante comprender que el conocimiento científico pues necesita precisamente de esa famosa palabra o a veces buzzword que se llama democratización, ¿cierto? Entonces, desde ahí nos paramos también. En un tercer elemento y es que hay cambios en la dinámica de construcción de conocimiento. Yo creo que para nadie es un secreto, es algo que hace rato hacemos, las maneras, las metodologías, las concepciones que tenemos sobre eso, pues también se dan, ¿cierto? Y ahorita veremos algunos apuntes a partir de eso. Entender que el acceso abierto trae un camino importante para el acceso público. Yo creo que en el marco en el que por lo menos yo me muevo, el acceso abierto rompe con barreras y nos muestra que el conocimiento puede ser de acceso público y que es muy necesario precisamente en el marco actual en el que estamos. Entender que el marco de la ciencia abierta implica cambios en la mentalidad y traigo a colación ciencia abierta porque pues es el escenario que actualmente se está trabajando para entender cómo se da mucho de las prácticas científicas, pero sobre todo para un elemento clave que luego conversaremos que se llama ciencia ciudadana y que involucra pensar proyectos de manera colaborativa precisamente con la ciudadanía. Entender que la vinculación con el entorno es una necesidad para la academia y la ciencia, y eso hace alusión a que realmente ese factor o ese elemento clave de la vinculación, pues se ha venido discutiendo, de pronto estaba presente, pero no éramos tan conscientes de ello. Y cuando hablamos de vinculación, hablamos precisamente de esa interrelación, esos procesos de negociación, de construcción colaborativa, de orientación a partir de necesidades y prácticas sociales. Entonces, desde ahí nos paramos para entender ese concepto y hace rato se viene discutiendo precisamente en los escenarios, inclusive de medición de la ciencia, donde estamos pasando de modelos completamente cienciométricos, basados en una ciencia por la ciencia, a modelos que analicen impacto, ¿cierto? Impacto de la producción científica. Mm, Importante entender entonces ciencia con quién y para qué, ¿cierto? Entonces, eso está articulado, esa visión de vinculación. Hacemos ciencia para qué, ¿cierto? Y hacemos y tenemos academia también pensada para quién. Y sobre todo, pensar que hay un elemento que siempre ha estado ahí, que siempre lo amarramos a todo esto, pero que siempre ha sido una tarea pendiente, es la innovación, puesto que pues hablamos de ciencia, tecnología e innovación, pero por lo menos en las últimas construcciones, indagaciones, reflexiones que he hecho en estos meses, sobre todo de pandemia, me he dado cuenta que la academia tiene un gran pendiente con los temas de innovación y no hablo propiamente de innovación desde la perspectiva mercantil, del mercado, de explotación, de todo esto, sino también de innovación en otras esferas, del ámbito social, bueno, en diferentes marcos como tal. Ya veremos algunos elementos de eso. Me paro inicialmente pues como en entender un poco qué está pasando, sobre todo desde los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, y es que hoy en día al desarrollo académico y científico se le está poniendo, digamos, como nuevos roles que pensaría uno que no deberían ser nuevos, sino que estamos recuperando algunas visiones o deberes ser que hace rato tendríamos que estar proyectando. Y en ese sentido,
pues nos están diciendo, veas que la ciencia no es ajeno, no es por allá como un pedestal diferente, no está por allá alejado de la sociedad, está en conexión permanente y requiere de esa conexión permanente. Y en ese sentido, pues también tiene que obedecer a las lógicas que estamos planteando hoy en día, ¿cierto? Entonces, por eso nos ponen mucho de tarea hoy en día entender qué es eso de los objetivos de desarrollo sostenible, que más allá de citar cuáles son, es solo, sobre todo, comprender cómo también la investigación científica y la academia en general, digamos, como que aportan, de qué manera se conecta, de qué manera lo entienden, y a partir de ahí, qué pueden hacer para enfrentar precisamente esos desafíos que hemos postulado hoy en día. Y digamos como en esa concepción, pues uno empieza a ver propuestas que de pronto pueden ser controversiales en los últimos tiempos, como esta de la derecha que se llama innovación transformativa, que más allá de la bonita palabra que es innovación transformativa, involucra como un deber ser de lo que puede ser la innovación y es entender que los impactos que se generan deben estar pensados para la sociedad, ¿cierto? En los diferentes marcos, de acuerdo a los diferentes problemas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, digamos que lo que expresa este tipo de cosas es que estamos enfrentados a una ciencia que piense precisamente en cambios transformativos, que piense en cuáles son los escenarios en los que se necesita su apoyo y a partir de ahí genere conocimiento que realmente pueda tener impacto. Yo creo que eso es importante hablar de impacto porque cuando uno habla de innovación, pues no habla necesariamente de creatividad, habla sobre todo de impactos. Ahí es donde realmente uno puede entender y poder y medir lo que puede ser la innovación. Entonces, en realidad estamos en una sintonía donde la ciencia, la tecnología estén pensadas para enfrentar precisamente esos cambios transformativos o esos retos que requiere en este caso el mundo, la sociedad en general. Y ahí uno de los que más nos han puesto entonces son precisamente esos objetivos de desarrollo sostenible. Ese marco nos pone de contexto algo interesante. Si ustedes analizan, bueno, en la teoría de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, uno empieza a hablar de modos de producción de conocimiento, ¿cierto? Y comúnmente se han conocido dos modos de producción, un modo académico, donde la ciencia se hace por la ciencia, chévere, donde la ciencia de pronto no tiene tanta conexión con la sociedad, donde se defiende ese grado de, digamos, como independencia, autonomía, donde, digamos, como hay un conocimiento cada vez más disciplinario. Pero luego, precisamente en esa concepción y sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial, en la segunda mitad del siglo XX, nos empiezan a decir, venga, es que la ciencia por allá alejada, o tan alejada, entonces, ¿qué? Aquí, ¿cuál es el beneficio que podríamos tener precisamente eso? Y se empieza a cuestionar fuertemente eso. Entonces, como a partir de eso, empezamos a hablar de modelos de ciencia posacadémica y eso nos lleva a entender que más allá de la discusión teórica que se genera al respecto, es cómo empiezan a aparecer o se le empieza a dar el rol a otros actores que son claves también en la concepción y cómo precisamente el desarrollo científico empieza a conectarse con esos otros actores. Entonces empieza a aparecer o se discute mucho, sobre todo a partir por allá de los años 60, sobre todo sobre un modelo llamado de triple hélice o como también lo llamamos en el ámbito latinoamericano, el famoso triángulo de Sábato, que simplemente diría uno, de una manera peligrosa de resumirlo, pero que en este caso pues me atrevo y es entender que era cómo establecer relaciones entre esos estamentos, entre las universidades, las empresas y el Estado, ¿cierto? Y digamos como esa interacción, ese relacionamiento, qué tipo de productos, qué tipo de servicios, qué tipo de estrategias pueden generar que se puedan ver en el impacto en la sociedad. Esta concepción es como muy interesante porque de alguna manera siempre se ha visto como que la ciencia siempre va a generar, mm, digamos, como productos, desarrollos apropiados, conocimientos que son, digamos, como de beneficio para la sociedad. Pero inclusive en los últimos tiempos nos estamos preguntando si realmente es así como de bueno
eso de la construcción del conocimiento científico, si siempre se genera un beneficio real para la sociedad o inclusive si se generan peligros. Eso es una discusión latente, también desde la ética de la investigación, desde varios ámbitos se ha discutido fuertemente eso. Y más porque en esta concepción, pues básicamente uno veía que digamos que la sociedad no tenía un rol fundamental, sino que era un recipiente, ¿cierto? Era el que recibía precisamente toda esta concepción porque se definía que era claramente beneficioso para esta. En ese sentido, ¿cuál ha sido como la situación con esto? Pues que esto impulsó una lógica mercantil, para nadie es un secreto, todo lo que se impulsa con la era de las TIC, el desarrollo pues tecnológico, el crecimiento pues de estas industrias tipo Google, Facebook, Amazon, todas estas involucran pensar que el escenario no era tan bonito como se pensaba y que la mercantilización del conocimiento pues tampoco ha sido tan apropiado así literalmente como comúnmente hemos dicho. En ese sentido, y pensando en que el escenario implica transformaciones, empieza a hablarse de un modelo donde empecemos a involucrar precisamente a la sociedad como un actor fundamental, ¿cierto? Como, hey, la investigación es clave, sí, los científicos reconocemos que es necesario hacer investigación, que el conocimiento científico es importante para afrontar muchas de las crisis, sí, pero la sociedad lo entiende, la sociedad participa de eso, pues no, literalmente nos hemos visto limitados precisamente a eso. Entonces, uno de los, digamos, como efectos de estos modelos es precisamente eso, y es que la sociedad no ha entendido de mejor manera cuál es el rol de la ciencia y la tecnología. Y digámoslo así también, porque hay que decirlo, pues los científicos y todos los que están involucrados en el ecosistema científico tampoco se han hecho entender se han hecho pues dar a entender de a mucho con respecto a eso. Entonces, en ese marco empezamos a hablar de que la sociedad es un actor fundamental y que si queremos promover una ciencia cada vez más de cara conectado con la realidad, pues involucra pensar en la sociedad. ¿Cuál es el reto grande? Pues que se necesita generar como todo un elemento cultural, todo un soporte cultural que le permita a la sociedad participar activamente del desarrollo científico y tecnológico. Ese es el reto. Que lo hemos logrado, yo creo que en una generalidad es muy complicado medirlo, pero en unos escenarios específicos, en casos, uno podría ver ejemplos de que sí ha sido posible tener esa concepción. Entonces, me paro y en este contexto que es importante porque en realidad el discurso de la apropiación, digamos que también parte de este escenario, de entender lo que se llama el modo 3 de producción de conocimiento o el modelo de cuádruple hélice que involucra pensar a la sociedad como un actor fundamental. ¿Cuál es como un elemento importante? Que esto o la articulación de esto implica cambios culturales importantes y por tanto educativos, lo que implica tiempo, que no es ni el corto plazo, sino que implicaría mediano y largo plazo y esfuerzos grandes. Hacia allá nos dirigimos, esa es la gran pregunta que tenemos hoy en día, que por lo menos en una respuesta corta, muy poco. Realmente no hay muchos esfuerzos que vaya precisamente en esa línea por diferentes razones. Básicamente, ¿qué es lo que está pasando y con toda esta concepción? Que la ciencia se piensa desde el impacto social que puede generar. Y eso involucra pensar precisamente en la innovación como un marco, digamos, como de acción importante para el desarrollo científico y tecnológico. Es decir, como un marco donde realmente se generen impactos de diferente tipo. Ya hemos visto que del ámbito mercantil, pues obviamente la ciencia y la tecnología han generado impactos importantes. No estaremos hablando hoy de todo el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación, y el impacto y la innovación que ha generado si realmente no se hubiera investigado el asunto, ¿cierto? Y luego no se hubiera transformado en desarrollo tecnológico y todo este escenario. Entonces, esto implica precisamente pensar la investigación en aras de diferentes actores y de cómo se involucran esos actores. Uno lo muestra como así de sencillo, pero realmente no lo es,
el asunto de pensar la investigación de cara a esto implica cambios culturales fuertes en el ámbito también de las comunidades científicas. Los científicos de alguna manera seguimos ahí muy enfrascados y muy conectados con esa visión del modo uno o la ciencia académica, pero también cómo son los escenarios de transformación y cómo vemos esas conexiones con la realidad. Pues, por ejemplo, yo le digo a mis colegas muchas veces, si es, usted está generando un estudio sobre bibliotecas públicas, sobre ciencia en tal circunstancia, sobre servicios en tal marco, pero ¿cuál es el producto de eso? ¿Cierto? Si usted me dice que está estudiando las bibliotecas populares, pues simplemente las estudia para decir cuáles son, o realmente está estudiándolas para saber cómo va a apoyarlas y va a intervenir. Entonces, ¿cuál es la concepción que tenemos precisamente frente a los objetos de estudio que tenemos actualmente? Entonces, en ese marco, yo creo que es muy interesante ver que el escenario en el que nos paramos implica esta relación y que precisamente algo importante, pues como en todo este marco de trabajo, es que esto involucra mucho relacionamiento inter y transdisciplinario. Es decir, la ciencia necesita precisamente de esa complejización, de ese establecimiento de relaciones entre los diferentes campos de conocimiento. Y en ese sentido, se pone la tarea cada vez más latente de entender que la investigación debe orientar o debe permitir la comprensión para transformar y digamos como la posibilidad de intervenir y poder transformar las realidades como tal, ¿cierto? Eso involucra, y por eso la pregunta cada vez más latente, por mecanismos de gobernanza de ciencia y tecnología, cambios técnicos, cambios en procesos como tal, por eso pues ha sido muy polémica, digamos, como toda la convocatoria de medición de grupos de investigación que tienen MinCiencias, pero más allá de, digamos, como de la manera como lo hacen, que muchas veces no es la mejor, hay algo interesante que está detrás de eso y es precisamente qué tipo de cosas estamos generando, si solamente generamos artículos o si podemos generar otro tipo de productos que realmente tengan un impacto como en la sociedad en sí misma. Entonces, esto involucra pensar eso y por eso pongo siempre la ciencia abierta como un marco ahí transversal, es que eso no lo podemos pensar de manera cerrada. Eso involucra pensarlo de manera abierta, ¿cierto? Como pensar y definir mecanismos, infraestructuras, estrategias que realmente permitan que el conocimiento pueda fluir, que pueda, digamos, como ir atravesando diferentes mecanismos, diferentes canales para poder generar conocimiento que sea apropiado, ¿cierto? Entonces, como en todo este marco, es importante entender que el escenario pasa por realmente promover cambios y modelos de gobernanza que involucren pensar en todo un escenario donde la ciencia, digamos que pueda orientar soluciones de cara a los problemas que estamos enfrentando actualmente como sociedad, ¿cierto? Yo creo que hay muchos elementos que nos permiten ver eso. Yo creo que pandemia nos ha enseñado un montón de la necesidad de articular, de ver, de trabajar de manera conjunta. Eso ha pasado y yo creo que hay esfuerzos interesantes que se han dado en esa línea para saber cómo enfrentar muchos de los problemas que hasta antes de pandemia, pues yo creo que poca atención tenían o pues digamos que el desarrollo no era tan acelerado como lo vimos precisamente en este marco de la pandemia. Yo creo que como en todo este asunto, aparece un concepto importante, ¿cierto? Que es el de ciencia abierta, y como les digo, me paro mucho de ahí, porque esto involucra un cambio o una concepción diferente, de entender que la ciencia abierta necesita de ese proceso de apertura, ¿cierto? Incluso involucra una construcción comunitaria que, por lo menos en la manera como lo plantea Merton, en todo su discurso del etos de la ciencia, pues básicamente la ciencia de por sí es una construcción comunitaria, pero parece que a veces nos olvidamos precisamente de esa concepción. La ciencia en realidad pues tiene esa concepción de comunidad, ¿cierto? De cómo se va construyendo la comunidad científica. En ese sentido, pues la ciencia abierta digamos que hace mucho uso de esa transformación digital, de entender que el escenario
pasa mucho por ahí y que las tecnologías nos traen ese gran reto de entender que la ciencia debe estar conectada al mundo, precisamente porque hay un capítulo específico para la ciencia ciudadana. Pues aquí obviamente ciencia abierta involucra hablar de acceso abierto, ¿cierto? Acceso a las publicaciones científicas, involucra hablar de datos abiertos, de metodologías, pero también de un escenario de ciencia ciudadana que ahorita pues podremos hablar un poquito más de esto. Esto básicamente nos pone de manifiesto la necesidad de diversificar canales de producción, comunicación y uso del conocimiento científico. Por eso es tan interesante pues como este marco de trabajo, porque pues ahí en ese ámbito de la ciencia, como lo entiende la ciencia abierta, pues no tiene mucha relación con, esto, con lo que anteriormente les presentaba, que son esas maneras o esos modos de producción bajo los que nos hemos enfocado para tratar de entender cómo se genera ciencia y tecnología. Y sobre todo porque lo que busca la ciencia abierta o lo que permite la ciencia abierta, pues aparecen varios beneficios interesantes, como el de la innovación, ¿cierto? En la medida que hay apertura, pueden haber mayores actores involucrados, puede haber mayor desarrollo, puede haber más aceleración y por tanto se puede pensar en mejores impactos. Pero a la vez, entender que en estos escenarios, pues también se da la posibilidad de generar relacionamiento, pues también asuntos como el engagement que tanto se ha hablado, que nos permite articular diferentes actores. Obviamente, en todo esto siempre hay peligros, hay escenarios donde a veces es mal usada la información, lo hemos visto en pandemia también, con, por ejemplo, la liberación de preprints de artículos antes de publicación que se publican en repositorios y lastimosamente muchas veces ante la poca formación, digamos, como científica de muchos de los periodistas, pues básicamente toman la noticia por un lado equivocado y generan inclusive hasta pánico público en muchos contextos. Entonces, eso también pasa, hace parte de la dinámica, esto no es un asunto eminentemente solo beneficioso, también hay peligros a los que nos estamos viendo enfrentados, pero que yo creo que es posible precisamente a partir de esa transformación cultural, de esos esfuerzos que hacemos, cómo realmente tratar de mitigar y bajar todos esos escenarios y potenciar cada vez más el conocimiento científico. De hecho, cuando uno analiza todos estos escenarios interesantes, por ejemplo, algo que hace rato se viene conversando, no se ha hecho mucha bulla, pero por ejemplo, cómo los preprints realmente fueron los protagonistas en el hecho de poder enfrentar esta pandemia. ¿Qué hubiera sido de una pandemia si la manera de comunicar la ciencia solamente hubiera sido a partir de la publicación, digamos, como tradicional o a través del proceso editorial que tienen las revistas, ¿cierto? Hubiera sido básicamente muy limitada, de poca respuesta, y básicamente también los preprints, la red de colaboración, nos facilitaron mucho estas condiciones precisamente. Inclusive uno empieza a ver hasta esfuerzos y ejercicios ciudadanos donde cierta gente apasionada por estos temas empieza a involucrarse también en la comprensión y en la generación de acciones que permitan enfrentar todos estos escenarios. Entonces, en este marco, pues digamos que hay todo un escenario por enfrentar, un marco de cultura open que hay que saber de qué se trata, cómo se entiende, cómo se trabaja. La comunidad del software libre nos ha enseñado un montón, ya entendemos un montón de cosas, pero falta pues como adoptarlas en el marco de los mecanismos y de los grupos o las comunidades científicas. Si hace necesario pues el uso también de nuevas infraestructuras, eso es clave. En todo este marco que estamos hablando, pues yo creo que las TIC son claves y de lo que hemos visto en los últimos tiempos es también un montón de limitaciones frente al uso de infraestructuras. No tenemos buenas infraestructuras para potenciar y masificar el conocimiento como tal. Y yo creo que es muy importante promover, como en todo este escenario, desde la formación investigativa, el pensar en mecanismos, pues en entender primero las relaciones con esos conceptos, esos modos de producción, pero también toda esta concepción que hay
respecto a la ciencia abierta y a lo que vamos a ver que es la apropiación social del conocimiento, que tiene muchos problemas, pero que creo que puede ser interesante pensarlo pues precisamente con relación a todos estos asuntos que estamos precisamente viendo. Y sobre todo porque cuando se analiza, pues digamos que empiezan a aparecer cosas como estas que no voy a entrar a detallar. Esto amerita incluso otra conversación donde los datos se están convirtiendo en la clave precisamente de todo este escenario de la investigación científica y donde nos preguntamos ya hoy en día qué está pasando con esos datos. Y no solamente datos en el tratamiento científico que tenemos, sino inclusive cómo esos datos abiertos digamos, como también son o pueden ser usados por las comunidades para enfrentar sus problemas. Ya hemos visto algunos ejemplos, algunos laboratorios, movimientos activistas tipo Maker Hacker, que hacen uso precisamente de la información científica, sobre todo los datos, para tratar de solucionar problemas en diferentes marcos. Así uno chiquito, pues un caso interesante con eso es lo que pasó pues hace un tiempo, hace ya varios años, en La Loma, donde precisamente esa comunidad de La Loma, arriba de San Javier, digamos como un corregimiento, pues bueno, el corregimiento de San Cristóbal, básicamente pues esta comunidad tenía problemas de conectividad y ellos a partir del estudio, del reconocimiento de datos, de planos, de un montón de cosas, pues lograron montar una infraestructura abierta que les permitió generar hasta cierto punto conexión a internet a su comunidad y fue incluso un desarrollo muy interesante que se generó y que inclusive se ganó un par de premios internacionales en su momento. Entonces, precisamente ahí es donde se concibe la importancia de los datos y ya veremos pues que es un elemento clave para entender como todos estos asuntos. En ese sentido, pues como para ir terminando ese contexto, pues básicamente entender que la ciencia involucra pues un escenario más social, una ciencia abierta que entonces promueva la colaboración, la interdisciplinariedad, que piense en la sociedad, pero también que piense con la sociedad, no solamente para la sociedad, y que a su vez entienda que es necesario medir los impactos, que lo que hacemos, lo que decimos siempre va a tener un impacto en el marco social. ¿De qué manera estamos midiendo precisamente esos impactos o cómo estamos evaluando esos impactos, ¿cierto? No solamente midiendo, sino también evaluando. Y eso involucra pensar más allá de la publicación científica. Entonces, una de las preguntas que ya se va generando hoy en día es si lo que se promete en los proyectos de investigación pues solamente son productos académicos tipo artículos científicos, capítulos de libro, ponencias, o si también estamos pensando en otro tipo de productos. ¿Qué tipo de productos estamos precisamente generando al respecto? Entonces, como todo este marco introductorio es muy clave para entender también lo que se proyecta en términos de la apropiación social del conocimiento, ¿cierto? Como entender realmente qué está detrás, cuáles son las concepciones iniciales precisamente para eso. Pero básicamente, como a partir de ese contexto, uno entonces dice, listo, ¿y qué tiene que ver la apropiación social del conocimiento con todo esto? ¿A qué se refiere precisamente todo ese marco de trabajo que se ha venido proyectando, por ejemplo, o hay un esfuerzo latente de hace ya varios años desde MinCiencias o antes Colciencias, y desde ahí se ha promovido, por ejemplo, una política y una estrategia de apropiación social del conocimiento. Entonces, ¿eso qué es? ¿Con qué tiene que ver? Entonces, hay como para no quedarme en el solo, puede ser que podamos generar esta pregunta y me digan ustedes también qué concepción tienen. Me lo pueden decir por el chat, pues, o si alguien quiere levantar la mano, pues también le damos la palabra para que nos cuente un poco qué es eso de la apropiación social, cómo lo entienden, ¿cierto? Para saber también desde dónde nos paramos. Entonces, no sé si alguien quiera contarlo, pues, o lo escriben aquí en el chat, de qué es la apropiación social de conocimiento para ustedes, apropiación social de la ciencia y la tecnología para ustedes o en el marco de lo que trabajan. ¿Alguien se anima? Se vale en el chat también, por si algo. Pues
Profe Haider, yo entiendo lo de la apropiación social más como en el ámbito de una práctica que busque como intercambiar saberes y experiencias. O sea, en el ámbito científico se produce un conocimiento, ¿cierto? Pero ese conocimiento debe permitir la inclusión, la participación, los procesos de interacción con la sociedad. O sea, para mí la apropiación es como una estrategia que hace el tránsito entre la actividad investigativa y el contexto social. ¿Con qué fin? Pues como con el fin de resolver necesidades, de aportar también a la solución de problemas y también crear otras instancias de la actividad investigativa, por ejemplo, como programas y proyectos que aporten al desarrollo social y comunitario. Pues así entiendo yo los procesos de apropiación social del conocimiento. Muchas gracias. Por aquí también Gloria levantó la mano. Hola, profe Haider y compañeras. Pues además de lo que dice Sol, y yo no sé si es una mirada muy utilitarista, yo creo que la apropiación social del conocimiento también es hacer la pregunta por la utilidad del conocimiento más allá de los beneficios que representa para la comunidad científica, ¿cierto? Pues porque sabemos que los científicos y la comunidad científica pues tienen unas ganancias en esa lógica de la producción de conocimiento, pero creo que la apropiación social justamente busca democratizar esa riqueza colectiva que representa también la ciencia. Entonces, la pregunta por la utilidad de esos conocimientos, de esa ciencia, de esa tecnología, de esa innovación para otros actores sociales, no solamente para la comunidad de científicos y científicas. Muy bien, muchas gracias, Gloria. Y más porque planteas ese concepto también de utilidad. Por aquí David dice los resultados, conclusiones del lenguaje científico traducido y adoptado por comunidades no necesariamente conectados con la ciencia para su uso diario. Muy bien, muchas gracias, David. ¿Alguna otra intervención, apreciación que tengan al respecto? Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, por aquí también Gloria nos dice, para mí implica que en el proceso de construcción del conocimiento, que no solamente se da a través de proyectos formales de investigación, se fortalezca a los actores en su conocimiento y capacidades. Muy bien, muchas gracias. Algunos de esos elementos pues, son muy encaminados precisamente a esa concepción. Me paro inicialmente en que entiendan pues, o comprendan un poco el contexto colombiano. Yo creo que es interesante que también uno sepa desde dónde se habla en Colombia, y es precisamente desde la Política Nacional de Apropiación Social del Conocimiento, que está desde el año 2005, y desde la Estrategia Nacional que aparece por allá en el 2010. A partir de ahí han habido pues como otros elementos importantes. Por ejemplo, también como que la convocatoria de medición de grupos ha incluido pues un escenario de productos también en ese marco de apropiación social que está. Bueno, por aquí Pedro nos está levantando la mano. Buenos días, no, yo te preguntaría una cosa. La apropiación del conocimiento se puede entender como que podamos llevar lo que producimos a la innovación, porque la universidad está muy bien marcada en tener que la investigación se conecte con la innovación, porque yo creo que ya llegamos al momento de que los artículos científicos van a ser un producto, un subproducto de lo que necesita la sociedad, porque la sociedad necesita innovar y tener algo que entregarle directamente aplicativo. No sé, Haider, ¿cómo ves ese punto, esa relación de investigación social e innovación? Gracias. Muchas gracias, Pedro, ahí por esa apreciación. Y de hecho, pues ahí me voy adelantando un poquito, pero sí, efectivamente, la manera como también se concibe en este marco la profesión es clave para la innovación, ¿cierto? Ya veremos por qué,
pero realmente uno de los caminos que para mí representa poder hablar de apropiación involucra el concepto, la concepción de innovación, porque ya pues precisamente así como lo manifiesta, nos están diciendo que ya el camino no solamente son los artículos y los productos académicos, sino que involucran productos de otra índole que nos permita entonces conectar o digamos tener algunos impactos precisamente en el marco social. Y eso es fundamental y ya vamos un poco hacia ese marco que se está planteando. Pero básicamente pues acá pues entender que sí, digamos que en Colombia se ha manifestado esto, se plantea desde acá, sin embargo, y yo creo que en eso estamos de acuerdo pues muchos de los que de alguna manera hemos un poco estudiado el asunto, hemos reflexionado al respecto, es que nunca termina de ser claro pues en realidad qué significa apropiación social y más desde la institucionalidad colombiana, ¿cierto? En realidad, unas cosas es pues, lo que se puede decir y otra cosa lo que se puede hacer. Y MinCiencias y en su momento Colciencias, pues tenían elementos interesantes, pero que inicialmente planteaba un escenario donde el eje central era básicamente la comunicación pública de la ciencia. Por ejemplo, en este caso yo sé que Lina trabaja mucho más esa concepción que yo. Y en ese marco, pues muchas de las iniciativas giraban en torno precisamente a esa concepción, a comunicar, a divulgar, y desde ahí pues se enmarcaba mucho el trabajo que se hacía en la apropiación. ¿Cuál es el escenario? Pues que eso va generando cambios, va generando cuestionamientos para entender claramente qué es lo que está pasando. Pero miren que en su momento pues se planteaba que ya miramos lo del modelo, pero básicamente en formación de mediadores, ¿cierto? Como especies de traductores, digamos como en entender qué era la cultura científica y en promover la cultura científica, con muchos problemas de esa concepción, pero básicamente era lo que impulsaba. Y en ese sentido, digamos que la estrategia nacional que muy particular y es que sale apenas 5 años después, pues realmente se demoraron un montón para lanzar una estrategia que operativizaba la política involucrada como 4 líneas estratégicas, la transferencia e intercambio del conocimiento, ¿cierto? Y hay varios mecanismos para eso, la participación ciudadana en ciencia y tecnología, algo que ellos llamaban gestión del conocimiento para la apropiación y la comunicación de CTS, eso que eran sus elementos principales y que inclusive cuando uno analiza un poco la definición que ellos tienen sobre esa concepción, decían algo importante, es que la apropiación es un proceso intencionado de comprensión e intervención. ¿De qué? De las relaciones entre ciencia y tecnología y sociedad. Y esas dos palabras son claves de comprensión e intervención. Y dice que entonces esto tiene unas características y es que es organizado e intencionado, que está constituido por una red en la que participan grupos sociales, personas que trabajan en ciencia y tecnología y ciudadanos, es decir, diferentes actores. Se realizan mediaciones para establecer articulación entre los diferentes actores, es decir, cómo vamos traduciendo, cómo nos ponemos de acuerdo en el lenguaje, y también que posibilita el empoderamiento de la sociedad civil a partir del conocimiento. Además de que implica un trabajo colaborativo y acuerdos a partir de contextos e intereses de los involucrados. En teoría eso es bonito, pero realmente ha habido pues como muchas situaciones en el marco de la comprensión de esa concepción. Esto es un poco lo que promulga MinCiencias en términos de lo que digamos que es todo lo que implica apropiación, digamos como las relaciones entre diversos actores, ha venido trabajando fuertemente en ello y cómo logra conceptualizar. Hay algo muy interesante como en este marco que hace unos años pues pude leer, pude ver, y es que, bueno, ha habido algo interesante, es que muchos de los que defendían la apropiación pues básicamente luego se echan para atrás y dicen, no, venga, el concepto de apropiación no es un concepto claro, implica mucho trabajo, con muchas confusiones, y por tanto mejor nos vamos con estos conceptos. Algunos se han ido con el concepto de uso social, algunos se han ido con el concepto de utilidad social del conocimiento, otros ya hacia el otro horizonte de divulgación, vulgarización, comunicación pública, y lo han simplificado ahí. ¿Por qué? Porque básicamente, pues cuando uno habla de apropiación, pues involucra un cambio, ¿cierto? Involucra un cambio en una práctica, en un conocimiento, en una percepción, y eso no es tan fácil de medir muchas veces, o digámoslo así, en el tiempo, o involucra buen tiempo para poder saber si realmente hubo un cambio
o no en el comportamiento o en la cultura pues, de las personas. Entonces, ese tipo de cosas hace que estos asuntos pues, no sean tan claros y digamos que las acciones que se emprendan pues, no necesariamente estén encaminados a generar cambios como tal. Y por eso, pues, básicamente esa concepción de MinCiencias pues ha estado, digamos, como de alguna manera chueca porque no han habido estrategias completamente claras que se desarrollen desde los múltiples actores. Un poco de las intenciones que ha hecho MinCiencias es sí, ha creado algunas estrategias coordinadas con programas de formación científica, cultura científica, por ejemplo, en el ámbito educativo, como el famoso programa ONDAS, que ha sido como uno de los más exitosos ahí. Ha habido una serie de productos de divulgación científica, bueno, asuntos de formación, pero realmente no se ha logrado consolidar como toda una estrategia clara en términos de apropiación social del conocimiento. Los últimos esfuerzos involucran precisamente el meter o el incluir pues en todo el marco de la convocatoria de medición de grupos de investigación que aparezcan precisamente productos de apropiación social del conocimiento. ¿Cuál es el asunto? Ante el desconocimiento de lo que puede ser o digamos como de la ambigüedad que puede generar este tipo de términos, pues los grupos de investigación terminan metiendo cualquier cosa como productos de apropiación social. Particularmente lo he vivido, lo he visto, y es que muchos profesores piensan que, por ejemplo, hacer una charla, hacer una conferencia, hacer un evento, no sé, para una comunidad científica, eso ya puede considerarse como un producto de apropiación social. Y los he visto metiéndolos en el CEBELAC como un producto de apropiación social del conocimiento. Entonces, esas confusiones son precisamente las que generan como todos estos problemas con la manera como se entiende. Sin embargo, pues yo le voy a decir, esto es un concepto problemático, pero a mí me parece interesante, sobre todo porque nace en un contexto donde, digámoslo así, no nace a partir de una reflexión de por qué llamarlo apropiación, sino que nace, yo creo que a partir de un sentir y de un pensar que suena bonito, ¿cierto? Literalmente, la inclusión del concepto de apropiación social en el marco de las políticas de ciencia y tecnología en Colombia surgen porque a alguien le sonó bonito y le gustó ese concepto, no porque tuviera un trasfondo de todo esto. Y surge sobre todo precisamente a partir de la misión de sabios, ¿cierto? De esa concepción de misión de sabios que por allá en los 90 y que a partir de ahí se genera un montón de recomendaciones. Ahí es donde empieza a aparecer como de manera más formal esa concepción de apropiación social, pero precisamente varios de los que aportan y promueven este tipo de conceptos luego confiesan que realmente lo hacían como por eso, porque les parecía novedoso, les parecía chévere y les llamaba pues como la atención, la manera como lo podían integrar en esa propuesta que hacían. Y digamos que precisamente como ese escenario tan cojo es que surge un poco luego como las acciones derivadas en una política, en todo esto, que apenas pues se le va dando como contenido. No obstante, yo creo que sí ha habido como una serie de personajes como Tania Pérez, que tiempo atrás pues estuvo muy interesada trabajando fuertemente el tema de apropiación y que intenta hacer unos acercamientos o intenta llenar de contenido esta concepción, que me parece interesante. Entonces ella, por ejemplo, define esto como un proceso social intencionado, donde de manera reflexiva actores diversos se articulan para intercambiar, combinar, negociar y poner en diálogo conocimientos, motivado por sus necesidades e intereses de usar, aplicar y enriquecer dichos saberes en sus contextos y realidades concretas. Yo siempre he dicho que la apropiación social involucra todo eso, es decir, usted no puede, como académico, como científico, no puede pretender que su conocimiento de por sí es válido porque sí, por su naturaleza científica, y por tanto lo va a ir a poner así plenamente en la mesa. No, esto es un asunto de negociación, de poner en diálogo creencias, elementos pues ya prácticas, culturas, percepciones, para poder saber cómo trabajar o cómo articular con esos otros actores, ¿cierto? Es como, por ejemplo, si usted intenta llevar una concepción científica a una comunidad indígena, cuando ellos tienen muchos siglos, milenios trabajando en unas concepciones
reales, pues, o para ellos muy reales del conocimiento y de la manera como comprenden las cosas o como entienden las cosas. Entonces, se trata precisamente de esto, y es que la apropiación, si se piensa desde esa lógica, pues es muy problemática. Es decir, no es fácil entender realmente cómo funciona esto y cómo ver si realmente hay apropiación. Y más porque parte precisamente de las necesidades e intereses. Eso es un marco fundamental para entender la apropiación, y es que cada quien tiene sus necesidades y sus intereses. Y si acuden precisamente a esa articulación es porque van a poner en juego y van a querer precisamente negociar esas necesidades e intereses. Y debe pasar por todo ese proceso. Por tanto, en realidad uno ve la apropiación como un resultado, ¿cierto? Es decir, usted no lo logra evidenciar sino hasta que hay un resultado, un impacto que se genera. A partir de ahí es que podríamos hablar realmente de procesos de apropiación social del conocimiento. Por eso, las acciones de periodismo científico, por ejemplo, el publicar una nota, como tal pueden estar encaminados a una apropiación social, pero no necesariamente generan apropiación social. Yo puedo leer una nota científica, pero ¿cuál es o qué involucra esa nota en mí? Simplemente lo hice porque me llamó la atención, pero tuve un cambio de comportamiento, tuve algo. Esa es una pregunta que se genera pues como a partir precisamente de estos asuntos. Bueno, quieren hacer aportes, pues obviamente pueden ir levantando la mano para que también pues podamos ir conversando sobre las concepciones que ustedes tienen sobre este tema de la apropiación social. Este asunto, pues miren, como les decía, surge sobre todo desde los primeros llamados de la misión de sabios, y a partir de ahí empieza a volverse como más común. De hecho, si ustedes analizan, este concepto no es muy común en inglés. Es un concepto eminentemente hispanoamericano, porque se escucha mucho en escenarios como Colombia, eh, uno que otro país latinoamericano ha hecho algún par de trabajos como en esta línea, y en España, ¿cierto? Que se habla mucho de apropiación social también, o se habló en un tiempo de apropiación social, muy articulado a esa concepción de percepción pública de la ciencia y la tecnología. Pero en inglés, poco básicamente encuentra una información que tenga que ver con esta concepción. Y de hecho, pues entonces se suele confundir, y yo hablo confundir porque realmente sí tienen relación, pero no necesariamente eso representa lo que involucra apropiación, con popularización, comunicación pública, divulgación o vulgarización. En realidad son escenarios, son algunas estrategias o canales, caminos que se pueden seguir, pero no necesariamente involucran claramente lo que es la apropiación social. Y en ese sentido, pues yo creo que algo interesante que se trata de hacer es orientar el asunto desde la política y la Estrategia Nacional de Apropiación Social del Conocimiento. De hecho, si ustedes ven cada vez más el discurso de MinCiencias, pues va girando en términos de esto. ¿Cuál es el asunto? Realmente cómo logra entenderse como tal. Y por eso es que uno dice que todos estos asuntos pasa precisamente por esos procesos de mediación, de interrelación, donde usted pone en juego un montón de elementos, ¿cierto? Desde el reconocimiento de quiénes son los actores, quiénes son los otros, qué tipo de elementos o prácticas tienen, costumbres, pensamientos, creencias, todo eso, pero también desde la información que está ahí puesta en juego, desde la forma de cómo se enseña y se aprende, de cómo se transfiere y de cómo se transforma y produce el conocimiento. Entonces, como todos estos elementos, digamos como ese elemento clave es precisamente esa negociación y esa mediación que se da como en todos estos escenarios. Esto no es fácil, no es fácil encontrar precisamente como todo este marco de trabajo. Por ejemplo, uno entiende que el científico a veces pues es difícil pensar en estas lógicas cuando llevas 20 años trabajando en tus productos académicos y dice, pero hoy en día tengo que cambiar la lógica. Pues sí, hay que irse adaptando, pero también es difícil hacerlo. Entonces, ¿qué mecanismos están ideando las instituciones para poder trabajar como en esta línea? ¿Qué tipo de capacidades están generando? Esas son preguntas pues que se va proyectando como en esa línea. Afortunadamente, la innovación, yo lo digo que afortunadamente porque para mí la innovación es un concepto muy potente, nos trae precisamente como algunos escenarios de aplicación que podrían o tienen mucho que ver con la apropiación social del conocimiento. Cuando uno analiza un poco toda esta perspectiva de apropiación, pues uno entiende que hay
un montón de dimensiones, así como todos los ámbitos académicos, desde lo epistémico, de cómo se define, cómo se entiende, de cómo se pone en diálogo el conocimiento, pero también desde lo pedagógico, cómo se hace el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo se generan esos escenarios de aprendizaje en contextos socioculturales. Este involucra puras estrategias, muchas estrategias educativas, cómo se están dando. Por ejemplo, los que hemos un poco concebido esto también nos hemos preguntado cómo está precisamente el escenario de la educación básica, ¿cierto? Siempre hemos dicho, es que el problema de la educación básica ha sido el modelo bajo el que se ha venido formando o bajo los que nos hemos formado, ¿cierto? El modelo aquel muy de no generar la pregunta, sino dar la respuesta, de aprender por repetición, todo eso. Entonces, como en todo ese marco, también cómo se transforman las realidades e inclusive cómo aprenden nuestros estudiantes en la universidad, de qué manera en su formación profesional y en la formación como científicos aprenden a desarrollar y a reconocer todos estos escenarios, simplemente porque vamos y se los mencionamos en una diapositiva o porque estamos enfrentando escenarios donde podamos poner a prueba todos estos conocimientos y donde estemos generando estrategias que permitan precisamente enfrentar esas problemáticas que tenemos en las comunidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eso es una pregunta que en este caso la formación que ustedes imparten, en la que están inmersos la facultad, pues también tiene que hacerse, y es de qué manera se están dando nuestros procesos educativos y cómo estas concepciones pues están presentes, de qué manera estamos hablando de investigación para la acción, de investigación-creación, de apropiación social, de innovación, como tareas precisamente en este marco. Y eso involucra pues también pensar en escenarios de políticas, escenarios de cuál es la ruta, cuál es el camino, qué lineamientos tenemos, cómo generamos escenarios de cultura, todo eso. Y en ese sentido, qué acciones comunicativas podemos generar, qué diálogos, qué medios y flujos informativos utilizamos, de qué manera establecemos y damos esas relaciones. Y a su vez, de qué manera enfrentamos esos dilemas éticos y diría uno pues estéticos que se generan, y es cómo se entiende todos estos asuntos, la transparencia, la investigación, la sensibilidad, la responsabilidad social que tenemos como investigadores en todo este marco. Entonces miren que estos asuntos pasan porque todas estas dimensiones son claves para poder lograr entender lo que involucra pensar en estrategias de apropiación social, que en el marco práctico, pues yo creo que a veces ni siquiera las nombramos así, pero tendrá mucho sentido con lo que les he venido contando, y es entender que esto es un asunto donde hay articulación, donde hay mediación, donde hay relacionamiento, donde hay negociación, ¿cierto? Y eso involucra muchas cosas. No es fácil. A veces creemos que simplemente cuando, por ejemplo, estamos haciendo investigación en campo, sobre todo, por ejemplo, nosotros en el ámbito de ciencias sociales, a veces las comunidades se quejan porque piensan que llegamos precisamente al marco a robar información, simplemente como a extraer información, nos vamos, generamos cualquier producto académico y ya, la comunidad simplemente se ve como utilizada y nada más pues precisamente como en todo este marco de trabajo. Entonces, adelante Miguel. Miguel está por ahí, ya levantó la mano. No, por aquí estamos atentos para cualquier cosa, Miguel. Bueno, hasta ahí pues como unos elementos generales. No sé si precisamente pues demos también otro paso, ¿no? Preguntas, comentarios que quieran hacer precisamente como en este marco. Por aquí, comentario. Bueno, Gloria que se retiró. Muy pertinente, reflexivas estas ideas que hoy les estoy presentando. Muchas gracias. Sol, adelante. Profe, pues yo tengo como varias preguntas, pero yo creo que las podemos ir haciendo pues ahora en el transcurso de la conversación. Particularmente tengo como un interés también en tanto quienes nos están acompañando, es que hay mucha confusión en torno a los productos que pueden generarse en este marco de la apropiación del conocimiento, incluso en el marco
en ese contexto que usted nos propone de ciencia abierta. Entonces, quisiera preguntarle por algunos de esos productos que podemos trabajar, porque la verdad usted lo decía ahora, una charla, sí, entonces ponen una charla y en el proyecto de investigación está la charla con la comunidad y eso es apropiación del conocimiento, o hacer una encuesta, por ejemplo, sobre qué tipo de temáticas les gustaría trabajar en una comunidad o en otra. Entonces hay como una suerte de confusión en torno a esos productos que entenderíamos como, cuando los tenemos, estamos realizando apropiación social. Entonces mi pregunta va dirigida a cuáles pueden ser unos productos que tengan unas características más amplias y que generen, como usted lo decía ahora, un mejor impacto social. Bien. Bueno, por acá Miguel también tiene la mano levantada, ahora sí. Sí, buenos días, profesor Ochoa. Mi nombre es Miguel Sarabia, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estoy siguiendo con atención la información que está compartiendo y me ha surgido una duda en el momento que usted menciona que el término de apropiación y toda esta percepción de la apropiación del conocimiento habla en España y en los países de habla hispana, y más bien no en países de habla inglesa. Entonces, la pregunta es, y de repente usted me da su percepción o lo que ha podido usted entender sobre esto. O sea, ¿no será esto una especie de moda? ¿No será tal vez que el habla inglesa sí ha funcionado bien el tema de apropiación social y que más bien en América Latina no se podido cerrar el círculo virtuoso en relación a este tema? Gracias. Finalmente, profesor Ochoa, le voy a dejar en el chat mi correo electrónico y le agradecería que si tuviese información en relación al tema me lo pueda compartir al correo electrónico. Muchas gracias y felicitaciones por la presentación. Bueno, muchas gracias Miguel y Sol como por las preguntas al respecto. Algo interesante, de hecho, pues lo acabo de compartir aquí en el chat, este artículo que se llama Los orígenes del discurso de apropiación social de la ciencia y la tecnología en Colombia, que llevaba una pregunta latente sobre el tema de si es apropiación social del conocimiento igual a apropiación social de la ciencia y la tecnología, que es una de las discusiones que se han generado pues como en los últimos tiempos. En este artículo, pues Jorge Manuel Escobar, que es un profesor del ITM, muy interesante, ha sido uno de los críticos fuertes, pero con argumentos interesantes en contra de lo que es la concepción de apropiación social del conocimiento. Ha escrito un par de artículos, este y creo que era este otro por acá, que muestra claramente, pues o intenta mostrar un poco como precisamente lo que está planteando Miguel en términos de que este puede ser un concepto moda o lo que él llama una buzzword, ¿cierto? Que es como una palabra pues ahí muy utilizada pues como en el mundo del marketing, ¿cierto? Como esa palabra que se pega, pero que no tiene mucho sentido, que entonces obedece pues como un término tendencia, ¿cierto? Él plantea un poco ese escenario y muestra pues como hace un recorrido un poco como a partir de la búsqueda de información que hace, de su proceso pues de indagación, de que en inglés pues hay otras concepciones que refieren más como asuntos puntuales respecto precisamente a vulgarización, pues a estos conceptos que están más relacionados con todo el escenario del periodismo y la comunicación pública de la ciencia, ¿cierto? Entonces, en ese marco, pues es que precisamente lo habla. Precisamente como en todo ese escenario de la apropiación social, pues realmente yo creo que es muy complicado pues saber si es moda. Yo creo que ya no lo es tanto porque llevamos 20 años con esta discusión. Lo interesante es que creo que en los últimos tiempos se intenta dar un poco más la aproximación y la discusión sobre el concepto. Yo por lo menos, aunque lo cuestiono un montón,
pues me parece interesante, me llama la atención la concepción de apropiación social. ¿Cuál es el asunto? Que por lo menos en mi concepción gira en términos de entenderlo más como un resultado, ¿cierto? Más como producto a partir de otras acciones, de otros mecanismos de intervención, ¿cierto? Porque también hay que decirlo, en el mundo científico, pues también ha habido escenarios que se han venido trabajando hace rato y que tienen mucha fortaleza en el ámbito metodológico, conceptual y muy articulado pues con lo que estaba planteando Sol, claramente definidos los caminos, las rutas y los productos que se generan precisamente en esa lógica, ¿cierto? Entonces, por ahí una de las preguntas que normalmente aparece y que siempre está pues como presente, bueno, y entonces, ¿qué es un producto de apropiación social del conocimiento? ¿Cierto? Entonces, si nos vamos un poco a lo que concibe MinCiencias, miren que en la convocatoria pues precisamente de MinCiencias define pues como unos productos de apropiación y dice, vea, principalmente para que sea un producto de apropiación pues hay que tener unos principios. El primero, reconocimiento del contexto. Entonces, si sabe interpretar la realidad local. La participación, es decir, sea intervención ciudadana, donde hace alusión precisamente como a conceptos de negociación, comunicación, todo eso. Diálogo de saberes, ¿cierto? Entonces dice que es un principio clave. Confianza, en la medida en que se construyen relaciones horizontales y transparentes. Y una reflexión crítica, donde entonces constantemente se esté realizando como esa revisión y se promueva pues esa reflexión con las comunidades. Y a partir de eso, pues dice, vea, listo, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se pueden desarrollar como estos productos de apropiación? Entonces dice, vea, identificación de asuntos de interés conjunto, de manera conjunta, metodologías de trabajo colaborativo, jornadas de acuerdos, concertación y planeación, caracterización de actores participantes, diagnósticos participativos, lectura del entorno para la medición y seguimiento. Pues en realidad eso es mucho y nada, ¿cierto? Entonces dice muchas cosas, pero no termina siendo claro si todo eso corresponde pues a que si yo utilizo alguna de esas metodologías, pues se puede definir como un producto de apropiación social del conocimiento, ¿cierto? Entonces, y a partir de eso, pues dice, listo, ¿cuáles son entonces los procesos de apropiación social del conocimiento? Entonces dice fortalecimiento de actividades, como una cualificación de actividad social, entonces, por ejemplo, desde ir a una comunidad a formarlos, ¿cierto? A generar algún tipo de acción formativa, lo consideran muchos en esos escenarios una acción de apropiación social. ¿Cuál es el asunto? Yo creo que no hay una acción que diga esta acción de por sí va a generar una apropiación social. Yo creo que es todo un entramado de relaciones, de articulaciones, lo que va a permitir eso. Es decir, por eso les digo que es muy importante la concepción de la apropiación como un resultado, como un impacto, más no como simplemente un proceso de construcción articulado a una acción específica. Es la suma, ¿cierto? Yo les decía ahorita que el artículo publicado en tal diario o en tal blog por sí solo no genera apropiación, pero puede ser un insumo importante para que, por ejemplo, una biblioteca tome y empiece a desarrollar un programa de formación de usuarios donde a partir de esa concepción empieza a trabajar con una metodología de laboratorios ciudadanos y con eso empieza a atender problemáticas de su comunidad. Y ha pasado, ¿cierto? Entonces, lo que les decía el caso ahorita, con el caso pues, de la Loma, y es, ¿qué hicieron ellos? Se sentaron, empezaron a tomar información, mucha para entenderlo a partir de blogs que se publicaban sobre el mundo del hardware, el hardware libre y cómo implementar redes de comunicación. Y a partir de ellos fueron adquiriendo su propia tecnología y fueron estableciendo y configurando todo eso. Ya luego, ¿qué hicieron? Hicieron todo un proceso de formación, de divulgación con su comunidad para que utilizaran este tipo de espacios. También ha pasado con otros espacios, como por ejemplo el escenario donde involucran, por ejemplo, temas ya de bots, donde por ejemplo todo el tema de Revolución 4.0, pues han venido desarrollando estrategias. ¿Cuál es el asunto y digamos como la clave con todo esto? Que yo creo que es muy importante y lo que realmente marca los procesos de apropiación es cuando uno involucra actores de diferente tipo. Y en ese sentido, pues la academia es un actor, los investigadores somos parte pues muchas veces de esa academia. ¿Con qué otros actores nos relacionamos? Por ejemplo, si estamos hablando de problemas que están en ciertas comunidades, ¿qué tanto contacto, qué tanto conocemos, qué tanto trabajo articulado tenemos con organizaciones sociales, con colectivos,
con organizaciones culturales, con instituciones educativas, con bibliotecas, museos, archivos, centros culturales. O sea, tenemos contacto, establecemos relaciones y a partir de ahí generamos algún tipo de estrategia de trabajo colaborativo. Conocemos medios de comunicación con los que podamos estar compartiendo y generando precisamente también esa traducción. Eso precisamente es lo que marca realmente pues en términos pues todo esto de lo que involucra hablar de apropiación social del conocimiento. Entonces, lo que dice Mincencias pues aquí es una parte, algunos diría uno que sí, otros que no, pero lo que realmente involucra es como toda una lógica que está detrás precisamente de cómo entender la apropiación social del conocimiento, de entender que esto es un asunto de interrelación y de poner en juego muchos elementos, muchos escenarios para que eso pueda ser posible. Entonces, por ahí voy dando como algunas respuestas, enseguida pues como que voy dando otras, sobre todo porque cuando uno analiza desde la teoría, pues miren, estos son como los modelos que dicen, ¿cierto? El modelo deficitario, que entonces es llevar los resultados al público, el modelo democrático, que entonces involucra ya, digamos, como modelos de medios masivos y periodistas como principales agentes. Todo el tema del periodismo científico ahí es muy clave. Y está el modelo participativo, que entonces incentiva o debe incentivar la participación de la sociedad, involucrar instituciones mediadoras. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que a veces no es tan fácil ir a una comunidad y, digamos, como facilitar su participación. Entonces, por ejemplo, ahí es donde vuelve la pregunta, es ¿qué tanto conocemos esos que pueden ser organismos de interfaz, organismos de relacionamiento que involucren y que puedan convocar o que puedan conectar esas comunidades, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a una comunidad con tales situaciones, ¿qué mejor que ir? Bueno, voy a defender obviamente mi gremio, ¿qué mejor que ir a una biblioteca? ¿Cierto? Y ellos van conociendo su dinámica y cómo se generan cierto tipo de intervenciones a partir de ese escenario. Hemos visto proyectos que van mucho en esa línea, pero así aparecerán otras instituciones que son claves y que permiten precisamente esa interrelación. Esto pues, se los voy a compartir, pero algunas infografías pues, que hemos construido pues, como en el marco también de un curso que tenemos en la escuela sobre comunicación pública, sobre apropiación social, que generamos con UD Arroba para un curso pues, que se virtualizó en su momento y que me parece pues, como chévere pues, tenerlos por ahí y compartirles un poco para que ustedes tengan ahí como una concepción pues ya un poco más práctica de lo que puede ser hablar de apropiación, de comunicación pública y sus diferencias. En ese sentido, como todo este asunto gira en términos de entender que lo que va detrás de todo esto pues es la articulación de múltiples estrategias. No es una sola estrategia, no es una única, es múltiples estrategias que están pensadas precisamente en la articulación de la comunicación, de la cultura, de cómo generar cultura científica, de garantizar mecanismos de participación ciudadana y sobre todo de algo que siempre se olvida, de procesos de gestión de información. Y digamos que todo esto se ve atravesado por asuntos más de corte, digamos como la generación de una cultura a partir precisamente de estrategias educativas. De hecho, uno lo que dice es que si esta concepción quiere ser real, en realidad lo que hay que hacer, o uno de los primeros cambios que hay que hacer es transformar un poco la manera o los mecanismos de educación básica que hemos tenido. Esa es una de las conclusiones que se ha sacado y es que básicamente el pensamiento y la cultura científica tiene grandes problemas en la medida en que nuestros modelos educativos pues tienen grandes problemas. Entonces desde ahí hay que partir y es como también el niño, el joven pueden verse involucrados en estas lógicas y cómo empiezan a pensar en un ecosistema o en un pensamiento cada vez más científico, que eso no involucra pues solamente como lo que comúnmente o tradicionalmente hemos visto, sino que inclusive pensar como en otra lógica, la ciencia como una manera de ver y solucionar también problemas, ¿cierto? Entonces desde esa perspectiva. Y esto genera preguntas si es si apropiación social del conocimiento es igual a apropiación social de la ciencia y la tecnología. Pues la respuesta básica es obviamente no, pero se suele confundir, aunque obviamente la apropiación social del conocimiento es un marco más general, de pronto es un poco más comprensible en términos de que pues no hablamos solamente del conocimiento científico, sino que podemos hablar de otros ámbitos. Y por eso hablamos, por ejemplo, apropiación cultural, apropiación de culturas ancestrales. O sea, ya se ven precisamente esos marcos de trabajo donde ya hay estrategias muy interesantes
que, digamos, también están muy articulados con estrategias educativas, ¿cierto? Muchas estrategias de ese tipo, generación educativa sobre todos esos asuntos. Ahí involucra una transformación. Lo que pasa es que la educación, lo sabemos, no es un proceso en lo inmediato, es un proceso que lleva precisamente tiempo. Sin embargo, en la concepción, digámoslo así, práctica, real, el concepto es utilizado indistintamente. Hablamos de apropiación de la ciencia y la tecnología y la innovación, y muchas veces nos referimos a apropiación del conocimiento como la generalidad. Pero básicamente no podríamos decir que es lo mismo siempre, sino que también habla también de los niveles que tiene estos asuntos y de entender que el conocimiento científico pues no es el único tipo de conocimiento. Entonces, como para ir cerrando como toda esta intervención, y es, pues uno, es necesario dar claridades en el ámbito conceptual, metodológico y definir claramente el alcance. Eso es importante, es una tarea pendiente y eso es lo que va a hacer la diferencia con respecto a que sea una moda o no, ¿cierto? Yo creo que las modas también son interesantes porque en algún punto también podrían transformarse en contenidos de valor. Ejemplo, innovación transformativa es un concepto moda. Aquí básicamente nos lo vendieron muy bien vendido, pero hay que decirlo, de a poco se ha ido consolidando y han empezado a construir una base sobre esa concepción de llamada innovación transformativa, ¿cierto? Y yo creo que es importante entender que se requiere ampliar la percepción del concepto, entendiéndola como un proceso de negociación e intercambio y no solo como divulgación de resultados. Y eso va mucho también pues a lo que les presentaba inicialmente, y es que a veces se determina o se reduce a que es un mecanismo de comunicación. Y por eso no, apropiación es hacer eventos chéveres donde compartimos información. Por ejemplo, en la escuela también hemos tenido un evento de Expotecnología y se confunde con una acción de apropiación. No necesariamente puede ser vista, puede facilitar unas condiciones de apropiación, pero no necesariamente es así. Entonces, ese es el problema o la discusión que hay sobre lo que realmente puede pesar. Y aquí les voy a compartir pues como otro, pues se los dejo ahí pues como la presentación que les comparto para que tengan acceso y vean un poco pues como algunos de los elementos para pensar la apropiación social también desde ese marco de la digitalidad. Y en ese sentido, pues voy a cerrar con un camino y esto es muy problemático. Esto pues en realidad tiene muchas aristas y podrá verse desde muchos escenarios. Un camino, la ciencia ciudadana, ¿cierto? Entonces, precisamente con respecto a la relación de ciencia abierta, pues aparece uno de los mecanismos, uno de los elementos de la sombrilla de ciencia abierta que se llama ciencia ciudadana, que entonces cuando uno empieza a analizar, se trata precisamente de generar investigación que integre a actores científicos, pero también a otros actores ciudadanos, y que en ese sentido genere construcción colaborativa del conocimiento. Esa es como una lógica precisamente en eso, y hay diferentes niveles, ¿cierto? Hay diferentes niveles para entender eso. Uno quisiera llegar a ese nivel extremo donde se hace ciencia realmente colaborativa, donde la gente se involucra en el proceso de investigación. Ya lo hemos visto, ¿cierto? Lo hemos visto. Por ejemplo, casos interesantes, el Humboldt en Bogotá ha hecho casos de clasificación de fauna y flora, utilizando, por ejemplo, o acudiendo a los campesinos de diferentes zonas del país. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Quién mejor que un campesino que lleva toda su vida o que inclusive varias generaciones han estado presentes en las zonas y ellos conocen las especies que habitan en sus zonas? Entonces, precisamente como con ese ejercicio, inclusive de negociación de conocimiento, de percepciones y de conocimientos, han venido construyendo toda esa identificación de la fauna y la flora en Colombia. Y ellos nos lo presentaron en la universidad hace unos años, ese proyecto pues, de ciencia ciudadana, y realmente fue muy, pero muy interesante el trabajo que se hace. Pero si usted se va al marco social, también encuentra uno espacios, por ejemplo, de trabajar con cultura hacker maker, por ejemplo, en el marco más específico que lo conozco, las bibliotecas. Entonces he visto bibliotecas públicas donde precisamente se han enfrentado a problemas de sus comunidades, donde van y los identifican y luego a partir precisamente digamos, como de metodologías activas, metodologías de diseño, design thinking, todo este tipo de cosas, empiezan a solucionar algunos de los problemas que presentan sus comunidades, ¿cierto?
sería interesante en el ámbito pues, de lo que es el core de la facultad, de la formación de profesionales, de la investigación, también entender o hacer una identificación de proyectos que puedan estar en esa línea, qué instituciones han generado, de qué manera, es importante, ¿cierto? Por ejemplo, uno pensaría que en este escenario, cómo se ha trabajado precisamente todo el marco de la generación de cultura frente al cuidado, frente a cómo o a los mitos que también se generan frente al cuidado, por ejemplo, también de la salud, pues todo el marco odontológico, pues que también ustedes han venido trabajando, todo el marco de la salud en general, que es importante pues como tener en cuenta qué tipo de proyectos se han generado precisamente eso. Algunos años atrás yo conocí un proyecto que me pareció muy interesante en la universidad cuando estaba intentando identificar activos de conocimiento para posibles mecanismos de transferencia de conocimiento y me encontré con un proyecto que a mí me marcó un montón. Al sol de hoy lo sigo, digamos, como identificando. Tengo que hacerle seguimiento, pero por ejemplo, un proyecto del plan pesquero en el Urabá antioqueño. Cuando fui a indagar, tenían procesos de investigación básica, como por ejemplo la modificación de las microalgas para la alimentación de los peces. Entonces, por un lado está toda la investigación de microbiología, biología, para, digamos, como generar un mejor cultivo de peces. A partir pues, de la modificación o de la generación de estos alimentos. Pero por el otro, toda una intervención social que involucra pensar o trabajar con los pescadores, hey, ¿quiénes son o qué estamos pescando? ¿De qué especies estamos hablando? ¿Son sostenibles? ¿No son sostenibles? ¿Cómo impactan en el medio ambiente? ¿En qué momento se pueden pescar? ¿Cómo favorece sus condiciones sociales y económicas? O sea, un trabajo ahí articulado interdisciplinario donde por un lado estaba la investigación básica para el desarrollo de todo esto, pero por el otro, toda la generación, el relacionamiento con los campesinos, con todos los pescadores, para que entonces entendieran cómo facilitar las condiciones para que esos procesos de pesca fueran cada vez más óptimos, sostenibles y que realmente favorecieran la calidad de vida del Golfo del Urabá. ¿Sí? Entonces, ese proyecto me pareció pues muy bacano, muy genial, porque involucraba, si uno lo analiza detrás de eso, pues está un componente fuerte de apropiación social. Entonces, ¿qué hicieron? Un proceso de cultura y de formación, de educación grandísimo de intervención con las comunidades, no solamente los pescadores, sino con las comunidades en general. ¿Qué equipo había ahí? Pues obviamente investigadores de base, pero entonces también había sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, trabajando pues como en toda esa línea de trabajo. Entonces ahí es donde uno ve precisamente como los escenarios. Medir eso, dificilísimo. O sea, medirlo, yo creo que podemos estarlo midiendo en unos 10, 15, 20 años. ¿Qué tal se da la transformación? Si realmente favorece esa transformación en múltiples aristas, pero realmente es muy complicado pues precisamente pensar en eso. Ya como para cerrar pues ahí en las últimas cosas, pues entender que esto de la ciencia ciudadana pues es un marco interesante y en ese sentido, miren que hay proyectos de diverso índole. Los que más he visto son proyectos del marco pues de astronomía, de ciencias biológicas y de la vida, ¿cierto? El asunto precisamente de esto de avistamiento de especies, de reconocimiento de las especies pues como tal, clasificación de sonidos. En astronomía he visto cosas como gente apasionada, aficionada a la astronomía, que entonces se enfrentan a ayudar a clasificar y a categorizar galaxias, por ejemplo, o diferentes objetos celestes. Entonces, esos son esfuerzos que en mayor o menor grado, pues ayudan precisamente a esa construcción y a generar esa cultura científica, ¿cierto? O en otros escenarios, pues a generar cosas como poder controlar enfermedades y los mosquitos que transmiten cierto tipo de enfermedad. Entonces, ahí es donde uno tiene que precisamente ver las relaciones que puede tener precisamente eso. Y en ese sentido, pues hay que entender que son tres elementos claves para entender la ciencia ciudadana. El ciudadano es la clave para la investigación. Los proyectos deben ser colaborativos y se debe garantizar la retroalimentación, que eso es fundamental porque a veces vamos a las comunidades, trabajamos con ellas, sacamos información y todo se convierte en un paper,
que a veces hasta conchudamente lo que hacemos es compartirle el paper a las comunidades cuando sabemos que muchas veces no lo van a entender. Entonces, ¿de qué manera precisamente estamos generando o garantizando mecanismos de retroalimentación, de construcción colaborativa para esas comunidades? Eso nos involucra pensar, entonces, si tendremos que pensar en nuevas maneras de comunicar la ciencia, o por lo menos no nuevas maneras, sino de extender, pues de identificar esas nuevas maneras y de extender las que actualmente tenemos. Y eso, viéndolo también desde la perspectiva entonces, que hay conceptos que hace rato se vienen trabajando y que son muy potentes. El caso de la innovación social, la división de la innovación que la tenemos por allá en el edificio de extensión, hace rato nos viene haciendo ojitos con esto, nos viene diciendo, venga, este tema de innovación es importante, vean, señores investigadores, señores investigadoras, que el asunto pasa porque hay que generar impactos, hay que generar soluciones que sean sostenibles, que tengan tales características, que sean escalables. ¿Cómo hacemos ese tipo de cosas? Y uno a veces dice, no, pero es que eso es muy complicado, eso es muy difícil. No, hay cosas tan sencillas como la botellita de luz que se generó hace un tiempo y que fue muy famosa, que era ir a comunidades donde no había energía y ponían la botellita con cloro, ¿cierto? Y eso ayudaba a iluminar las casas, ¿cierto? Entonces, cosas tan sencillas como esas, que parte obviamente del conocimiento científico, porque lo supimos precisamente por el desarrollo científico, ayudan a hacer ese tipo de cosas, esas intervenciones, y garantizan también las condiciones de vida que hay en todo eso. Entonces, desde estas concepciones yo creo que hay mucho esfuerzo, mucho camino que ya se ha recorrido, pero que lo que nos falta es relacionar, ¿cierto? Como establecer precisamente las relaciones que podamos generarlos. Para mí, un potente escenario ante esos problemas de la apropiación, un potente escenario precisamente para relacionar todo esto es la concepción o el concepto de innovación, que para mí siempre lo he visto como nos ponen problemas a los científicos, a los investigadores, porque nos pone una tarea más, y es que tenemos que pensar en los impactos, ¿cierto? O por lo menos no pensarlos nosotros, sino por lo menos saber con quién los podemos pensar para realmente generar precisamente esos impactos. Entonces, desde ese marco de trabajo, pues hay un montón de cosas para hacer. Entonces, simplemente como para cerrar, de estas cosas ya se las dije, pero piensen también en que hay instituciones en el marco social y cultural o inclusive empresarial que vienen haciendo cosas, cómo optimizamos recursos, capacidades y cómo nos relacionamos, ¿cierto? Por ejemplo, yo siempre voy a acudir a decirles, hey, las bibliotecas existen, están en las comunidades muchas veces las conocen, cómo trabajan con ellas, ¿cierto? Cómo establecen relaciones con esas instituciones. Hey, las organizaciones sociales y culturales, hay algunas especializadas en temáticas que trabajan de acuerdo a la investigación, busquémoslas, trabajemos con ellas, generemos productos que realmente piensen en estos asuntos. Y en ese sentido, piense también que en todo este marco, pues ya hay un montón de trabajo que debe pensar en ciencia con las comunidades, ¿cierto? Con las comunidades. Entonces, bueno, ya algunas cosas pues, de eso también se los había mencionado, pues yo creo que voy a dejar por ahí y bueno, para dar paso como a un nuevo momento de preguntas, comentarios que quieran hacer. Yo creo que la respuesta o la pregunta de Sol sobre, bueno, entonces, ¿qué tipo de producto generamos? Pues yo creo que no hay una respuesta única a eso. Hay, digamos, como estrategias de comunicación que pueden impulsarse precisamente a todo este escenario, pero que por lo menos en el marco de apropiación no necesariamente son las únicas. MinCiencia nos está dando un camino. Yo creo que sería bueno jugar con ese camino y también mirar cómo decirle, hey, venga, esto sí, esto no, mire que entonces esto facilita esto. Porque hay que decirlo, en términos de nosotros como investigadores y a veces de no querernos mover también de lo que hemos hecho por tanto tiempo, nos cuesta mucho salir de la zona de confort, pues decimos, no, es que esto sí, esto que dice acá, no, eso es un producto de apropiación social porque mire que vino gente de otro lado, ¿cierto? Entonces, y gente que no es de la academia, entonces por eso es un producto de apropiación social. Bueno, pues sí, usted lo puede vender así, pero realmente, ¿qué tan conscientes de eso? Y bueno, y hasta qué tan culpable se va a sentir de que venderlo de esa manera, pues realmente garantice o facilite este gran rol o este papel que estamos poniendo como en todo este marco de trabajo que involucra pensar pues como en todo un escenario diferente para el mundo académico. Ya como para darle la palabra a Ana, que está levantando la mano, y es entender que lo que está detrás de todo esto involucra pensar
la academia, la investigación en perspectiva de vinculación con el entorno, ¿cierto? Y eso luego de cómo se conecta, cómo generan impactos que puede analizarse a partir de todo lo que se ha hecho en innovación, ¿cierto? O de esos mecanismos de transferencia de conocimiento también. Bueno, muchas gracias y bueno, ahora sí, Ana, te escucho. Profe, gracias. Después de todo este panorama tan interesante, pues yo que trabajo en la revista y que pues la revista de la facultad es como es la principal herramienta de difusión del conocimiento científico propia de la facultad, aun cuando no muchos profes publican en ella, también cumpliendo como con los porcentajes de endogamia que nos pide Colciencias y Publindex en sus convocatorias. Es normal saber que el artículo científico ha sido una de las herramientas más, o principal herramienta, perdón, más utilizada para comunicar los resultados de investigación. Y yo he notado que muchos investigadores, muchos profes, también como que se cierran a otras posibles formas de comunicar, que incluso podrían generar mucho más impacto que el artículo en sí mismo. Y también pues muchas veces como que el único producto que les piden cuando ellos hacen o ejecutan un proyecto de investigación, si mal no estoy, es que tienen que publicar un artículo. Mi pregunta, nosotros como centro de investigación, porque la revista hace parte del centro y con la GPSOL hemos venido trabajando también una figura de más como a la divulgación, ¿cierto? De lo que se publica en la facultad, que es el catálogos. Nosotros como centro de investigación, ¿cómo podríamos incentivar entre los profes, entre los investigadores, para que publiquen sus resultados de investigación bajo otros formatos? Porque hace unos días estaba mirando en una conferencia que incluso hay algunas revistas que ya publican sus artículos bajo el formato de video, ni siquiera publican el documento en PDF, sino en videos. Me pareció muy interesante cómo incentivar esa publicación bajo otros formatos. Gracias. Bueno, no, usted me mete en problemas, pero pero no mentiras, pero es interesante como eso. Yo creo que abandonar la zona de confort que ha sido todo este proceso de comunicación de la ciencia, siempre será problemático, no es un asunto fácil, involucra atacar, diría uno, desde diferentes frentes de trabajo. Mira, yo por lo menos en cosas que he hablado con varias personas en la universidad, yo creo que hay que pensar mucho en que el escenario no es inmediato, es decir, no necesariamente se va a ver transformación en aras de un año, 2 años, sino que incluso va a involucrar un poco más. Y en ese sentido, te lo pongo en un asunto eminentemente pues, específico para mí. Yo trabajo vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica y siempre he dicho que la vigilancia debería ser una de las, digamos, como de las herramientas y de las prácticas que todo investigador debería desarrollar para desarrollar su investigación. Entonces, cuando nos enfrentamos a listo, ¿cómo hacemos realidad eso? De que los investigadores entiendan que la vigilancia debe ser clave. Nos encontramos como que, bueno, es que convencer a investigadores es difícil. Entonces empezamos a buscar posibilidades y nos dimos cuenta que un escenario, pues, uno es el tema de la formación, ¿cierto? Entonces, obviamente es muy clave tener diferentes estrategias de formación en materia y nos dimos cuenta que hay un escenario que es muy clave y hasta obvio, pero que a veces nadie, pues la gente casi no se da cuenta. Y es el escenario de la formación investigativa. Entonces, nos dimos a la tarea, precisamente, por ejemplo, empezar a preparar un curso de vigilancia tecnológica orientada a semilleros de investigación y jóvenes investigadores. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que ellos van a ser los investigadores del relevo generacional. Entonces, si ellos desarrollan ese tipo de prácticas y las van implementando dentro de su marco de aprendizaje, pues se supone o pensaría uno, lo digo se supone porque tendríamos que medirlo luego, que ya luego en la medida en que son investigadores van a tener todos estos asuntos. Pensaría mucho uno en esa línea también y es que en este escenario pues
digamos que los investigadores del futuro pues pueden ayudar a transformar precisamente esas prácticas. No quiere decir que no se haga, obviamente, con los que somos investigadores hoy día. Yo creo que sí, hay que seguir insistiendo. ¿Cuál es el asunto? Yo creo que solos no podemos. Es muy complicado establecer estrategias que sean solos. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo o qué rol juega precisamente en el reconocimiento de ese tipo de cosas, en la educación y en la transformación de prácticas, la articulación con la Vicerrectoría de Investigación? ¿Qué rol juega la biblioteca, por ejemplo? Ese es un escenario interesante. Por ejemplo, se supone que las bibliotecas enfrentan estrategias y digamos como programas de formación de usuarios, digamos, como orientadas a diferentes temáticas. Eso está pensado también algún tipo de estrategia de formación que vaya encaminado a eso, desde ese escenario, pero también ahí debe haber digamos, como un escenario también de transformación de las políticas, y bueno, y yo sé que muchos investigadores también se resisten a eso por el asunto de la medición de grupos de eficiencias. Entonces, cómo también se va generando también esa transformación desde la institucionalidad científica colombiana para entender que las lógicas han cambiado y que involucra pensar como en esos nuevos marcos, qué discusiones se están generando. Entonces, también ahí pues es difícil hacerlo solo, pero cómo vamos encontrando otros que tengan las mismas inquietudes y que puedan llevar o manifestar pues precisamente ese marco de trabajo. Eso ya ha venido pasando, ¿cierto? Esa discusión se ha generado, y a partir de eso pues se ha empezado a promover como toda una línea de trabajo para intentar descifrar el asunto de otra manera. Entonces, ahí yo creo que es un mensaje importante, es articular qué tipo de actores son fundamentales para poder discutir sobre esa concepción. Lo otro, yo creo que también necesitamos ver un poco los impactos que lo que son esas otras formas va generando. Entonces, cómo nos vamos documentando y cómo vamos mostrando que los asuntos pasan porque sí tienen impacto y se puede verificar de alguna manera. Ejemplo de ello, por ejemplo, la concepción, hasta el problema que teníamos, bueno, seguimos teniendo del tema del acceso abierto y la publicación en acceso abierto. Por ejemplo, un mito que existía era que publicar en acceso abierto era de mala calidad, no era recomendable y que solamente eran en revistas indexadas en bases de datos como Scopus y Web of Science. ¿Cómo se ha ido cambiando un poco eso? También mostrando algunas cifras que presentan que no es así. Ejemplo, la citación, ¿cierto? Entonces, nos dimos cuenta que, de hecho, en un estudio que hicimos en la universidad hace un tiempo sobre también los costos de APC y la publicación en acceso abierto, nos dimos cuenta que los artículos de mayor impacto en la universidad, por lo menos en nivel de citación, están publicados en revistas de acceso abierto. Y eso, mostrar ese tipo de cosas pues, es fundamental también para que los académicos pues, vayan viendo que el escenario puede ser diferente. A veces los imaginarios nos castigan, las creencias que tenemos, las percepciones nos castigan. Ahí es muy importante rodearse de datos, de información que realmente pueda mostrar cómo puede ser el escenario. Habrán mecanismos y yo creo que pues ahí Lina también pues con su intervención en 15 días pues también les podrá dar unos elementos, pero desde la comunicación, ¿cierto? Cómo generar algunas estrategias que vayan calando en el discurso y que promuevan pues como toda esta línea de trabajo pues como desde la comunicación de la ciencia. Literal y como para resumir, para mí muy potencial pensar en estrategias educativas también desde el currículo, desde la formación de investigadores, ¿cierto? Y desde la articulación con actores. Bueno, ahí te doy algunas, Ana, me faltan otro montón pues como para dar una respuesta completa, ¿cierto? Gracias, profe. Bueno, no sé si hay ya una última pregunta, ya faltan 5 para las 9. Algunas personas ya se han retirado. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, en comentario, la profesora Gloria Marcela dice que son muy pertinentes y reflexivas estas ideas, profesor, que, bueno, planteó que debió retirarse, pero que su pensamiento iba muy movilizado y que muchas gracias, profesor.
la decana de la facultad. Bueno, aquí hay alguien, NMC, dice que muy buena la ponencia, que muchas gracias. Profesor Haider, plantea la decana, muy interesante y retador tema. Personalmente he ganado nuevas claridades, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de los diálogos de la investigación. Feliz día para todos y para todas. La profesora Olga Patricia dice que mil gracias, que excelente ponencia. Bueno, profesor, pues no me queda más que unirme a estos agradecimientos. La profesora Gloria Escobar plantea que muchas gracias y que un feliz día para todos. Y agradecerle porque realmente sí nos dejó muchas claridades y aprendizajes en torno a la apropiación social. Nos deja más retos, la verdad, porque nos abre un campo muy amplio hablando en términos de participación, de comunicación, de otros elementos que tienen que ver con la apropiación social del conocimiento y que nos hacen pensarlo más allá de la elaboración de un producto o de la creación de una estrategia. O sea, se habla de eso a partir de elementos de negociación y de intercambio, que trasciende el tema de la divulgación de los resultados de la investigación, nos deja elementos como la ciencia ciudadana, la ciencia abierta, la innovación social, el vínculo que hace entre apropiación social e innovación social y educativa. Creo que ahí hay un hilo conductor que podemos seguir y que podemos ir trabajando. Todavía me quedó aquí una pregunta que le tenía, que usted le estaba contestando al final a raíz de la pregunta de Ana, es cómo medir el impacto de la investigación y de la apropiación social más allá de la cienciometría, porque lo hacemos mucho en la cienciometría. Nosotros hicimos un trabajo aquí sobre las trayectorias de la investigación. Fue un trabajo cienciométrico, pero de ahí se derivan estos retos. O sea, cuando hacemos ese trabajo de los trayectos, de las trayectorias de la investigación en la facultad, dijimos, bueno, aquí tenemos un reto y uno de los retos que aparece es el de la apropiación social. Precisamente ese trabajo cienciométrico deriva en estos diálogos para la innovación. Entonces, muchas gracias, cordialmente invitados e invitadas para la próxima sesión, que digamos que es una continuidad de lo que el profesor Haider nos plantea. La profesora Lina Alexandre está vinculada a la vicerrectoría de investigación y trabaja el componente de comunicación en términos de apropiación social. También nos va a dar muchas luces y aportar aprendizajes y conocimientos. Un abrazo fraterno para usted, profesor, por disponerse tan abierta y generosamente con su conocimiento en esta conferencia del día de hoy, y muchas gracias a quienes nos acompañaron. Estén muy bien y nos vemos en 15 días. Feliz día, que Saludos. estén muy bien. Hasta luego.